incertidumbre económica continúa presente. Bolivia en estado de decepción, así como lo escucharon, sí, decepción. Hace apenas 6 meses una parte importante de Bolivia celebraba, había esperanza, había expectativa, había la sensación de que el país estaba iniciando una nueva etapa. Después de un buen tiempo de crisis económica, conflictos políticos, escasez de dólares, inflación, enfrentamientos sociales y desgaste institucional, millones de bolivianos apostaron por una promesa de cambio. La promesa de que las cosas comenzarían a mejorar. La promesa de que el sacrificio de los últimos años tendría una recompensa. La promesa de que Bolivia volvería a tener estabilidad. Pero hoy, apenas medio año después, una palabra comienza a repetirse en las calles. Así también en los mercados, en las redes sociales y hasta entre quienes votaron por el actual gobierno. Decepción. Y quizás la pregunta más incómoda no es si el gobierno está enfrentando una crisis. La pregunta es, ¿por qué algunos de sus votantes, por Rodrigo Paz por supuesto, hoy son los mismos que le piden la renuncia? La respuesta no está únicamente en la política, está en las expectativas, porque los ciudadanos no votaron solamente por un candidato, votaron por una esperanza, y cuando esa esperanza parece alejarse, aparece la frustración. A ver, veamos algunas de las expectativas que muchos bolivianos tenían cuando acudieron a las urnas. Primero, la promesa de estabilizar la economía. Muchos esperaban una reducción de la incertidumbre económica. Esperaban recuperar la confianza. Esperaban que el dólar dejara de ser una preocupación cotidiana. Sin embargo, la escasez de divisas continúa afectando a diversos sectores. El dólar sigue teniendo distintos precios en el mercado. Y la incertidumbre económica continúa presente. Segundo, la promesa de frenar el aumento del costo de vida. Miles de familias esperaban que los precios comenzaran a estabilizarse. Pero para muchos ciudadanos la realidad diaria sigue siendo complicada y mucho más que antes. Los alimentos cuestan más, el transporte cuesta más, los servicios cuestan más y el salario parece rendir menos que antes. Tercero, la promesa de recuperar la tranquilidad social. Muchos imaginaban que el país entraría en una etapa de menor confrontación. Sin embargo, Bolivia continúa viviendo protestas, bloqueos, movilizaciones y conflictos sociales. La sensación de tensión política sigue presente. Cuarto, la promesa de generar certidumbre. Empresarios, comerciantes, productores y trabajadores esperaban reglas claras y señales firmes para el futuro. Pero gran parte de la población todavía percibe incertidumbre sobre el rumbo económico y político del país. Y aquí aparece un elemento clave. No necesariamente todas estas dificultades nacieron en los últimos 6 meses. Muchas fueron heredadas, muchas comenzaron años atrás, muchas son consecuencia de problemas estructurales acumulados durante décadas. Pero en política existe una realidad inevitable. Los ciudadanos juzgan a los gobiernos por los resultados que viven en el presente, no por las explicaciones, no por las herencias, no por los discursos, por los resultados. Y cuando esos resultados no llegan con la velocidad esperada, la decepción empieza a crecer. Porque la decepción no surge cuando alguien no espera nada. La decepción surge cuando alguien esperaba mucho. Y quizás
ese sea el verdadero problema que enfrenta hoy el gobierno. Las expectativas fueron gigantescas. La promesa era reconstruir la economía, la promesa era devolver la estabilidad, la promesa era recuperar la confianza, la promesa era abrir una nueva etapa para Bolivia y hoy para una parte de la población esa nueva etapa todavía no se siente. Por eso algunos de quienes antes defendían al gobierno ahora lo cuestionan. Por eso algunos quienes celebraron la victoria electoral hoy expresan frustración. Y por eso comienzan a aparecer voces que piden medidas más radicales. Incluso la renuncia presidencial. ¿Es justo responsabilizar a un gobierno por problemas acumulados durante años? Esa es una discusión válida. Pero también es válido reconocer que Las expectativas generan obligaciones. y cuando las expectativas son extraordinarias, la paciencia ciudadana suele ser mucho más corta. Quizás por eso la frase que mejor describe el momento actual no es crisis económica, no es crisis política, no es crisis social, es algo más profundo. Bolivia está entrando en un estado de decepción. Un estado en el que muchos ciudadanos sienten que el cambio prometido todavía no llega. Y cuando la esperanza comienza a transformarse en decepción, cualquier gobierno enfrenta su peor prueba, la prueba más difícil. Porque recuperar la economía es complicado, pero recuperar la confianza suele ser mucho más difícil. Y esa podría ser la verdadera batalla política que librará Rodrigo Paz en este tiempo. Los gobiernos no caen primero por la oposición. Muchas veces comienzan a debilitarse cuando pierden la confianza de quienes los llevaron al poder. Y la pregunta que Bolivia empieza a hacerse es esta. ¿Estamos viviendo el inicio de ese proceso? Escribe, comenta. Te leo.